Buen día a todos, queridos colegas. Este es el inicio de la actividad y quiero saludarlos y desearles una excelente jornada a la subcomisión de relatos breves, una subcomisión de Secretaría Científica muy querida, muy productiva y que pronto vamos a poder vernos en persona y escuchar esos relatos vivenciales tan fundamentales para el psicoanálisis. Les deseo un excelente día de trabajo y pronto nos vamos a encontrar. Veo muchos colegas muy queridos y me va a encantar escucharlos pronto directamente. Les mando un abrazo y nos vemos en APA. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Repitiendo un poco lo que comentaba Gabriela, nuestro agradecimiento a la Secretaría Científica por este espacio de libertad y reunión en el que nos ha convocado. Y me gustaría, en un principio, refrescar el objetivo de esta subcomisión de escritos breves. Brevemente les comentaré que lo escrito es un modo de organización del pensamiento que se diferencia del hablar y también del pensar en silencio. Escribir sobre un papel es someterse a la fatalidad del espaciamiento temporal. Es recurrir a los elementos de la retórica para que nos auxilien y, por supuesto, sin olvidar la necesidad de dar cuenta con quién dialogamos. ¿A qué otros textos hacemos referencia? Pues estos son los que le darán consistencia a las ideas que en él surjan. Sin embargo, la oferta puede resultar más atractiva si le advertimos a nuestros invitados que el texto no estará solo, pues le aseguramos una interlocución calificada. Un escrito breve necesita confiar en el lector desde la primera frase, hacerlo cómplice de la trama que va a sugerir. El desafío de la brevedad es convocar la descripción de un objeto, una sensación, un concepto que subyace en el relato ofrecido. El lance es delinearlo sin los velos de la narración, sin que lo sostenga una historia. Más aún, describirlo sin la tiranía del tiempo y el espacio. Describirlo desde las sensaciones más íntimas que nos convoca y despojarlo también de eso. Que solo quede lo imprescindible de él. Que finalmente solo sea poema. En la primera presentación, en el año pasado, la invitación fue escribir un breve comentario alrededor de un texto de Freud. Nuestro segundo encuentro propició una carta urgente a la joven homosexual. Hoy pedimos a nuestros invitados que de algún modo continúen el espíritu de un cuento brevísimo. Por eso dimos a llamar a este encuentro El tiempo que te doy, que es acerca de los recuerdos, la memoria y el olvido. En realidad, un ejercicio de lectura y escritura. Las coordinadoras de hoy serán Cecilia Mateu y Andrea Iriarte. Participan como invitados Anastasia Beunza, Gloria Cordeu, Juan Carlos Cosaca, los tres de APA de acá de Buenos Aires, Verónica Prada, de APA filial Bahía Blanca, Cristina Rosas de Sala, de APA filial Junín, que como hoy no va a poder estar por una simultaneidad, va a reemplazar en la lectura Cecilia Moya. Y finalmente Enrique Torres, de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba.
Finalmente, los integrantes de la comisión de escritos breves son Cecilia Mateu y Miriam Pena, de APA Junín, Andrea Iriarte y María Inés Citá, de APA Bahía Blanca, y Sarita Arbízer, Liliana Pérez y quien les habla, Osvaldo Canosa, de APA Buenos Aires. Les comentaba, hoy es un cuento, 3 relatos, 3 lecturas. Puede que todo gire en torno al tiempo, su mensura, su orden, su destino inexorable, su claridad. Nuestra mente de la vigilia siempre elige el tiempo y sus coordenadas. Todo parece cuestión de tiempo. Lo podemos tener y también perder. Entonces lo podemos dar o pedir, aunque lo más valioso es atesorarlo en pequeñas cápsulas que llamamos recuerdos, que a su vez las acomodamos en la memoria. Qué bien, todo ordenado, pero son tantos los recuerdos que la secuencia temporal se vuelve inabarcable. Por eso nos auxilia el lenguaje, con su legalidad gramatical, su orden sintáctico, su jerarquía semántica. Ahora sí, tiempo y lenguaje asisten a nuestra vigilia, todo en orden, pero aún así la noche acecha la vigilia. La mente de la noche toma un tiempo otro. Podríamos decir que no lo representa, sino que lo presenta. Las palabras no son guardianas del tiempo, sino facilitadoras de ese tiempo otro. La noche sabe de emboscadas, sabe de esos sueños que son una garra que aprisiona el pecho. Conoce el lugar exacto donde se cobijan nuestros goces más secretos. Pero la noche no es delatora, solo quiere expresar eso indecible, eso que no es recuerdo, y sin embargo no se olvida que deja a la vigilia sin palabras y plagada de imágenes. Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura del cuento que originó un poco toda esta saga. Y lo iba a leer. Acá estoy. María Inés. Sí. Bien, bueno, buenos días a todos. Yo les voy a leer el cuento que, como dijo Osvaldo, elegimos. Es un cuento de Oscar Wilde y se llama El hombre que contaba historias. Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían: «Vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy?». Él explicaba: «He visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a danzar a un corro de silvanos». «Sigue contando, ¿qué más has visto?», decían los hombres. «Al llegar a la orilla del mar, he visto al filo de las olas a 3 sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro». Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas, mas al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a 3 sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y, como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron: «Vamos, cuenta, ¿qué has visto?». Él respondió: «No he visto nada». He terminado. Ahora continúa. ¿Quién continúa ahora? La intervención que hace del relato Gloria Cordeu.
Desmuteate, Gloria. Ahí está. Ok. El hombre que contaba historias. Había una vez un niño que vivía en un pueblo donde todas las noches un hombre contaba historias a sus habitantes. Andanzas y aventuras, adentrándose en el bosque circundante y en las orillas del mar que por allí asomaba. En primera fila, un pequeño escuchaba embelesado. Un rictus amargo surcaba su semblante. El hombre relataba haber visto un fauno tocando la flauta en el bosque, donde silvanos, obligados por este, danzaban y cantaban. Más adelante, refiere haber tropezado en la orilla del mar con 3 sirenas, que peinaban sus verdes cabellos con peines de oro. Absorto, el niño devoraba cada una de sus palabras, mientras tristes lágrimas surcaban su diminuto rostro. Amanece un nuevo día, y al anochecer, mientras las estrellas van desperezándose en el cielo, regresa el cuentista. No parece ser el mismo. Algo en su andar se ve distinto. Algo quizás ominoso. Como cada noche, su público lo exhorta. Cuéntanos, ¿qué has visto? No he visto nada, responde. Nadie osa proferir palabra alguna. Pero el chiquillo inquiere, la voz quebrada por el llanto. ¿Cómo que no has visto nada? Y el hombre le responde, te he visto a ti inquiriendo por qué no he visto nada. El niño sonríe. Bueno, muchas gracias, Gloria. Y ahora vamos a escuchar la intervención de Anastasia Beunza. Buen día. Su habilidad para contar historias permanecía en el recuerdo de los habitantes del pueblo, tristes porque ya no podían disfrutarlas. Nuestro hombre notaba en sus caras la decepción y dolía igualmente de ello. Se movía en el entorno bajo un silencio espectral y al regresar a casa era incapaz de reconciliarse consigo mismo. Hasta el descanso lo vivía como una tortura y por las noches le resultaba difícil conciliar el sueño. Esa madrugada el cielo aparecía más azul y resplandeciente que nunca, y tanta belleza le llevó a cuestionar su realidad. ¿Respuesta sensorial o ilusión? Fue entonces cuando firmó el definitivo pacto con el firmamento. Lentamente dispuso todo. Un mantelito de lino blanco sobre la mesa, el mejor plato de la vajilla de la abuela, una cuchara de plata, en fin, lo mejor para la ocasión. No era cosa de perder las buenas costumbres. Tomó la cuchara, con determinación se sacó el ojo izquierdo, que cayó en el plato de porcelana azul con un ruido sordo. Pese al dolor, logró mantener la serenidad. Tras insistir en el plan, el otro ojo quedó pegado en la cuchara. El olor de las violetas que renovaba cada día en la habitación en homenaje a la abuela se mezcló con el de la propia sangre hasta llevarle a dudar si la ofrenda era el familiar desaparecido o al matarife de la esquina que le proveía de carne. Con la faz de Cristo doliente reconocida por los pintores tenebristas, se echó sobre la colcha blanca de la cama y se sintió traspasado por una dulce sensación de beatitud. Al despertar esa mañana, comprobó sin la menor sorpresa que veía mejor que nunca. Así, confiado, se internó en el bosque. Bueno, muchas gracias, Anastasia. Y ahora vamos a escuchar la intervención de Juan Carlos Cosaca. Abrí el micrófono, Juan Carlos. Sí. Me evocó un cuento de una mujer, por demás sensible, que dice así, lo voy a hacer un poco más largo como lo escribí. Y salgo a recorrer los días y salgo a perderme en las noches, cuando caminos se abren a mi paso, con la esperanza de encontrar con quién jugar con ángeles y demonios. Pero algunos huyen
ante la sola visión del Averno y otros se ríen de la tierna inocencia del paraíso. Pero no, hay un camino por él que no voy. No entro al bosque, me da miedo, porque el bosque no habla, no llama, sino que me canta bajito y quiere acariciarme, lamerme, embrujarme, y al que de vez en cuando, muy de vez en cuando, me acerco con la fascinación que me mira lo morboso y huye sabiendo que algún día, cuando yo no pueda escapar, iré, me transformaré y encontraré quizás lo más buscado y temido. Pero, ¿quién es ese que allí se esconde? ¿Quién es el que de mí habla, que pasa por mi lado sin mirarme, juega a tocarme y con el solo aliento derriba los bastiones instalados? Me atrapa y con solo contener su respiración me arrastra, como un fauno, me encandila, me lleva casi adormecida al bosque, a su recinto, me invade y se instala en mis sueños, con un simple murmullo penetra espiraladamente hasta invadir cada rincón de mi cuerpo, cada uno de mis pensamientos, todo mi ser, se retuerce, se entrega y se deja inundar por un suave ronroneo que busca escapar y que solo logra, por mis labios apenas abiertos, volviendo a la vida. Y abro los ojos, ni bosque, ni fauno, ni sortilegio alguno recorre mi cuerpo teniendo, vaya uno a saber, qué extraña metamorfosis. Nada, suspiro aliviada, creyéndome libre. Mis labios se abren en amplia sonrisa para escapar estupefacta el sonido de mi suave ronroneo, que fluye en mi boca sin cesar y que todo el mundo escucha y disfruta. Mientras creo ver entre la gente una extraña, febril y cautivante mirada que me recuerda a la del fauno, en aquella maravillosa simbiosis del rito consagrado en el bosque. Nada más. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Liliana Pérez, ¿seguís vos? Ah, creí que vos ibas a decir algo primero, pero bueno. No. Bueno, ok. Bueno, yo sumamente agradecida a todos los invitados. Hermosos los relatos y bueno, Juan Carlos nos acaba de sorprender con más incursión en el bosque. Hermoso. Todos los relatos, como el cuento de Wilde, tienen un final sorprendente, abrupto. Así también la escritura de los relatores y la lectura que hacen nuestros invitados, que ahora lo van a escuchar, de esos relatos, también dan cuenta de un corte, de la suspensión que hay en ellos. Probablemente sea esta canción la que permita volver a contar otra historia, como hemos escuchado. Siempre hay una historia dentro de la otra, y así imaginamos al infinito, como las mamushkas rusas. Yo digo, ¿acaso no hay siempre en un cuento una historia oculta? La producción literaria contiene tanto lo que narra como lo que calla. Se dice que lo estético podría dar cuenta de la inminencia de una revelación que no se produce. Esa suspensión, ese instante de fuga, pregunto, ¿no es quizás similar a la aparición del inconsciente? Les dejo con esta pregunta y avanzamos ahora. Osvaldo. Sí, yo quería agregar mínimamente lo que me habían provocado la lectura, ¿no?, de estas intervenciones literarias, tanto de Gloria, de Anastasia, como de Juan Carlos. Quería agregar simplemente que tal vez Gloria nos evoca lo infantil, lo que no tiene edad, y no corresponde a ningún lugar ni tiempo asignable. El puro presente donde una lágrima troca en sonrisa
y sin necesidad de explicación lo entendemos. Por su parte, Anastasia nos propone el encuentro con un tiempo sin medida, una escena que surge de pronto, sin previo aviso. No es una alucinación, sino algo relacionado con lo alucinatorio del sueño. Finalmente, Juan Carlos nos propone que aceptemos extrañas simultaneidades, extrañeza que, sin embargo, nos resulta familiar al sugerir la huella de cierta violencia sexual que el simple relato trata de velar en las peripecias del tiempo. Bueno, vamos a pasar a la lectura de las intervenciones a partir de esta lectura que han hecho de las intervenciones literarias. En primer lugar, vamos a escuchar a Verónica Prada. Hola, buen día. Bueno, ¿se escucha bien? En el final intempestivo encuentro el señuelo que inspiran estas palabras, más específicamente su último diálogo. Algunos finales, como ocurre en ciertas películas, nos llevan a pensar, terminó acá, terminó así. Quedamos impactados a la espera de un final predecible o en apariencia evidente. Y nos ubican como artífices imaginarios de ese desenlace que entra en un debate abierto y que nos lleva a resignificar todo lo acontecido en ese relato, todo lo vivido en esa historia. Este cuento presenta a un hombre muy querido por su pueblo porque contaba historias. En su devenir diario, ofertaba su tiempo a través de narraciones fantásticas, ficciones que alojaban experiencias, y el pueblo lo convocaba diariamente. Lo enigmático del silencio final ya no somete a espera alguna. Me llevó a pensar qué silencio habitaba en esas palabras y qué decir en ese silencio. Ese hombre, ¿cuánto más seguiría respondiendo a preguntas? Respondiendo a ese ¿qué más? A ese insaciable lugar en los otros. El sujeto parece quedar atrapado por el destino, por ese tiempo detenido, coagulado en la repetición. ¿Un detenimiento mortífero? Vamos, cuenta, ¿qué has visto? No he visto nada. Esa respuesta instauró un corte en el tiempo, un salirse de lo esperable para el otro, salirse de la mirada. Un desvío en el diálogo permitió una brecha que habilitó un espacio potencial para ambos. Lo disruptivo abrió un devenir posible. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Muchos dirán de presencias, de historias relatadas, de recuerdos, de sueños, de tiempos compartidos. Estamos hechos, en parte, de esa materia tan imprecisa como insistente que es la memoria, donde hacemos pie, allí donde se hospedan los recuerdos de lo vivido. Nietzsche nos advierte de las tiranías de la memoria y resalta la muy humana posibilidad de olvidar como una potencia liberadora. ¿Cómo vamos tallando esas presencias en nosotros? ¿Y qué hacemos con el tiempo que nos dieron? También estamos hechos de olvidos, de ausencias, de desencuentros que abren a la potencia de palabras y actos. Una decisión es un verdadero acto de ruptura, ese algo que alborota un orden instituido. En el cuento se recrea esa experiencia donde lo propio y lo ajeno, en su indeterminación, se conjugan en un instante, que se eterniza en una transformación posible. En la circularidad de la repetición, el sujeto se pierde a sí mismo, se resta. Podría pensarse que ese hombre, en su gesto espontáneo, en la instauración de ese silencio, se aventura en la conquista de un mundo que pueda devenir territorio habitable, aceptando perder referencias y soltando amarras. El andamiaje subjetivo que sostiene ese movimiento de apertura, que pone en cuestión lo propio y lo ajeno, está dado por la capacidad de tolerar la experiencia de la paradoja.
Un espacio que habilita un jugar, al decir de Pessoa, en donde el yo diluye sus referencias habituales, sus engranajes basados en representaciones, y puede por fin descubrirse en un devenir. No toda es vigilia la de los ojos abiertos, ¿no? Una cita de Macedonio Fernández. Nacemos siendo soñados por otros, pero ¿qué ocurrió con la capacidad de ensoñación en los protagonistas de este cuento? Daniel Ripesi dice que cuando la vida despierta pierde su textura onírica, se asiste a cierto sonambulismo de vigilia, a un tipo de funcionamiento sensato, donde nos atenemos a un ritmo que ha perdido sus énfasis y distensiones. El tiempo fluye hacia adelante y los recuerdos son irremediablemente siempre de ayer. ¿Podría advertirse que el cuento evidencia un estado existencial regido por la repetición, en un automatismo que no sueña? Y a lo último, cito a Bachelard como para seguir en esa línea, ¿no? Deslizó en uno de sus escritos: el psicoanalista piensa demasiado, no sueña lo suficiente. Gracias, Verónica. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ceci Moya, que va a leer la intervención de Cristina Salas. Bueno, Adelante. muchas gracias. Cristina ha llamado este escrito Variaciones sobre la temporalidad. Hablar de temporalidad en psicoanálisis no deja dudas respecto a qué no responde a una temporalidad lineal, desde lo atemporal de las formaciones del inconsciente reprimido, a los procesos de regresión, a los que Freud le dedica numerosas intervenciones, o a la repetición que lo lleva a establecer un cambio fundamental en la segunda tópica, el tema del tiempo está permanentemente presente. También está el tiempo que transcurre en el trabajo analítico y que lo lleva a incluir junto con el tiempo detenido de la repetición y de la reelaboración. Es decir, que hay una temporalidad que recorre los distintos planteos teóricos, pero también un trabajo con el tiempo que es inherente al trabajo analítico. En sus últimos trabajos, Freud se ocupa de la cuestión de si es posible acortar los tratamientos analíticos y elabora un texto sobre análisis terminable e interminable. También se hace necesario hacer precisiones cuando se aborda la temporalidad de procesos intrapsíquicos, como en el caso del sueño, la fantasía o la poesía, o el tiempo que demanda la puesta en escena que produce la transferencia o el trabajo del duelo en el análisis. En cualquier caso, se requiere hacer una descripción minuciosa de las concepciones de la temporalidad, ya sea como concepto que aparece en la teoría de los distintos autores, como también, quizá esto sería muy interesante, los tiempos propios del análisis, los tiempos de la transferencia, los tiempos de la repetición, el tiempo del duelo que implica el mismo trabajo analítico o la aparición de tiempos referidos a traumas tempranos y que generan diferentes posiciones, no solo teóricas, sino también en la clínica. Esta sola línea de consideración ha generado posiciones teóricas y clínicas que, a grandes rasgos, podríamos enunciar del siguiente modo. Los que toman en cuenta los traumas tempranos previos a la adquisición del lenguaje y quienes se ubican más dentro de un proceso de resignificación y de ordenamiento general a partir de la resolución del complejo de Edipo. En el trabajo clínico, todos estos avatares que ocurren en un proceso, que también implican la idea del tiempo, requieren además considerar una concepción compleja de la precup y de la resignificación como posibilidad concreta para el trabajo analítico. En el cuento ofrecido como anzuelo para otras reescrituras, destacaría dos tiempos: el tiempo del relato, de la narración, de eso que Freud dice en Dora, el paciente siempre brinda el texto. En este caso es el narrador quien lo brinda, poniendo en juego fantasías suficientemente desplazadas como para que puedan ser comunicadas y producirse un efecto estético en quienes lo están escuchando. Y por otro lado, abre el debate acerca de que el relato no es sin palabras, pero que las palabras se terminan cuando hacen tope con las posibilidades expresivas de las mismas ante la presencia de lo real. Ahí, el jornalero interrumpe su relato y dice: no vi nada. Dos temporalidades diferentes,
la intemporalidad de la imaginación narrativa o poética y una temporalidad que queda sin palabras cuando hace tope con lo indecible. Pero dejemos a la poeta que lo dice mejor. Nunca se acompasaron nuestros pasos en esos entrecruzados laberintos, ni siquiera al comienzo, cuando me conducías de la mano por el bosque embrujado y me obligabas a correr sin aliento detrás de aquella torre inalcanzable, o a descubrir siempre la misma almendra en su oscuro sabor de miedo de inocencia. Ah, tu plumaje azul brillante entre las ramas. No pude embalsamarte ni conseguir extraer tu corazón como una manzana de oro. Este es un poema de Olga Orozco que se llama Tiempo. ¿Qué pasó? Está con problema de señal, Liliana. Yo ya terminé, ¿eh? Sí. ¿Se escuchó hasta el final? escucha? ¿Se me escucha ahora? Hola. Sí, ahora sí. No, le daba o estaba hablando sola, entonces le daba la palabra a Enrique Torres. Bueno, gracias. Bueno, tiempo y espacio como categorías a priori son refutadas tanto por Freud como por Lacan. Freud hacía derivar la periodicidad del tiempo de las intermitencias de las investiduras sobre el polo perceptivo y al espacio de la proyección de que psique es extensa. En Lacan, el lenguaje, lejos de traducir la sucesión de los acontecimientos en el orden del tiempo o la repartición de los objetos en el del espacio, engendra dichos órdenes. Podemos traer esas dos dimensiones a los textos que comentamos bajo la especie de lo percibido y de lo recordado y narrado, entre la percepción y la memoria. En el cuento de Wilde y en dos de las narraciones presentadas, cuando el personaje ha visto verdaderamente y no solo imaginado esas criaturas en el bosque o a la orilla del mar, la pregnancia de esa visión anula el recuerdo y la posibilidad de transmitirlo a sus esperanzados oyentes. En la inesperada y enfática conclusión del "no he visto nada", escuchamos la doble negación propia del castellano, detalle que falta al inglés de Wilde y al de cualquier anglo o francoparlante. Leemos en esa frase terminante una renegación, no por el redoblamiento castellano, sino por su resonancia psicoanalítica, donde escuchamos desmentida. Toda clase de quimeras o seres imaginarios pueden ser atisbados o sospechados y también atribuidos al paisaje materno. En el afán y la pertinacia de encontrar en él la pieza que garantice cierta premisa universal, lo incierto de esa constatación hace vacilar la seguridad de la existencia. Faunos, silvanos danzantes, sirenas que peinan su cabellera, en ese orden o en el inverso, recorrerán ese mapa intrigante y poblarán después, en una enturbiada memoria, recuerdos siempre encubridores y mentirosos. Nunca faltarán oídos endulzables con tales encantamientos, reunidos en círculos ávidos de palabras que reavivan creencias aparentemente perimidas y unidos por un común pasado de angustias y desengaños. Tiempo remoto pero detenido, que vuelve a hacerse actual al calor no de la memoria, sino de la narración. La exploración y los escritos no están desprovistos de momentos escabrosos, como en el de Anastasia Beunzer, donde las sombras de un pacto ominoso o el mandato de sacrificios expiatorios oscurecen algunos pasajes, obligando a uno de los protagonistas a vaciarse los ojos, pero no sabemos si en ello se ejecuta el condigno castigo edipiano o si acaso sigue la lección de Demócrito, de quien cuenta la leyenda que se arrancó los ojos en un jardín
para que la contemplación del mundo no estorbara sus meditaciones. El final sugiere esto último, ya que, pagado el precio, la libra de carne, el personaje alcanza la diafanidad de una visión inestorbada o quizás la lucidez abierta de su memoria. En el relato de Juan Carlos Cosaca, la protagonista, la fuerza de un murmullo interior que la envuelve en un arrebato subyugante, la entrega a un rapto indetenible al que se entrega en un éxtasis sin tiempo ni mundo. El desenlace de la otra historia, de Gloria Cordeu, consiste en el pasaje desde las visiones fantásticas que prestigian el relato subsiguiente al resalto del coloquio en sí y en la transformación dichosa de ese niño que pasa del pesar de que no haya nada más cuentos al regocijo de que lo esencial sea que su preguntar llegara a oídos del cuentista y que éste juzgara que no había otra cosa más digna de ver que ese chico preguntando. La prevalencia y la diacronía de la palabra se imponen finalmente sobre la instantaneidad o la fijeza del fantasma, pero el recordar puede ser perseguido sin descanso en la cura para demostrar finalmente que nunca se termina. Se hace pues necesaria otra forma de intervención del tiempo, el de la escansión, el corte, el momento de concluir. Hay una verdad en el no he visto nada. Es una afirmación, pues donde esperábamos encontrar algo no hay efectivamente nada. Y es al mismo tiempo una negación, o mejor dicho, renegación, que rezaría: no he visto que no hay nada. Como recordaba Manoni, sí, ya lo sé, pero sin embargo. Gracias. Gracias a vos, Enrique. Osvaldo, ¿sigo yo? ¿Querés que siga? Bueno, me han delegado la conducción en este momento. Bueno, yo quiero contarles que en realidad las entregas de los escritos se hizo en el anonimato, o sea que ninguno sabía lo que el otro había escrito, y los relatores en realidad ni siquiera sabían, no habían leído nada, ni a los autores ni los escritos. Por lo tanto, yo primero les pregunto, porque tengo suma curiosidad, en saber qué efecto les produjo a nuestros invitados escuchar a los otros hablando de ustedes mismos o de sus escritos sin saber quiénes eran. ¿Qué efectos le produjeron la transmisión que nuestros amigos están haciendo? Si alguno de ustedes quiere empezar, yo les dejo a ustedes la palabra, ¿sí? Empiezo si puede ser, si quieren. Sí, adelante, Anastasia. Bueno, la verdad que yo ni sabía cómo era la actividad. Estoy, no tengo nada preparado, ni veo acá cómo se va desarrollando todo. Y primero quiero agradecer a Sarita que me convocó, porque la verdad que es muy interesante lo que hacen ustedes, y todos sabemos lo que pensaba Freud de la literatura, los poetas y los escritores, así que, bueno, acá se respira el espíritu freudiano, digamos. La verdad que cuando yo escribí, siguiendo la consigna, no consideré nada psicoanalítico en el momento en que lo escribí. La verdad que me puse en el papel de escritora, aunque no lo soy, por supuesto, y bueno, dije, bueno, me salió eso, soy fanática del realismo mágico, así que traté de que tuviera, o me salió directamente algo medio de ese estilo, y ahora que escucho las intervenciones, realmente digo, wow, sí, es así, me quedé sorprendida. Por ejemplo, lo que dijo Enrique Torres sobre Edipo, sobre que podía
tener dos interpretaciones, Edipo, una interpretación edípica, digamos, o, por ejemplo, lo de Demócrito. No se me había ocurrido, pero sí, es así. La verdad que sí. Me parece que tiene las dos interpretaciones, mi cuento. Y tengo que, puede ser algo bien edípico y tiene que ver con, yo creo que lo había relacionado con Tiresias, ¿no? Bueno, que tiene que ver con Demócrito también, ¿no? Que los que interpretaban los oráculos eran generalmente ciegos o no veían para poder ver mejor. Así que realmente lo pensé ahora, porque no lo había tenido en cuenta, y hasta ayer recién volví a leer mi cuento desde que lo hice. Y realmente sí, estoy sorprendida por las interpretaciones y me parecieron muy buenas y muy interesantes. La verdad que me sorprenden porque yo no lo había tenido en cuenta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, esa era la intención, me parece. Nuestra intención era sorprenderlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, yo también, en principio me había preguntado qué es lo que quieren y después se me abrieron un montón de posibilidades. A mí me gusta mucho escribir. Tengo algunos cuentos y alguna novela que en Buenos Aires es muy difícil publicar. Pero escuchándolos a todos, escuchándote a vos, Lili, también, recordé dos cosas. Una cita de Kafka que dice: lo horroroso de las sirenas no es su canto, sino su silencio. Y también creo que es Miller el que evoca un trabajo que creo que es de Plutarco, alguno de esos griegos, pero me parece que es sobre todo Plutarco, que dice: ya nadie cree en los oráculos porque no se dicen más en verso. Hay una cita de Lacan que se refiere a la función poemática del inconsciente, y en ese sentido también la función poemática de la interpretación. En última instancia, lo que tiene capacidad poética es porque siempre dicen más y en menos de aquello que quiere decir. Y por tanto abre todo un... yo escribí alguna cosa, no sé si es ahora que lo tengo que decir, pero de lo que escuché de las intervenciones también se ve que, bueno, evocaron un montón de cosas, ¿no? A mí también me hizo recordar algunas cosas que me resultaron realmente muy simpáticas de la potencia que tiene la ironía. Creo que es Aristóteles el que dice que es lo mismo pero al revés de la alegoría, ¿no? Y Oscar Wilde es yo siempre cuando tengo que evocarlo, porque algunas veces lo evoco con mis pacientes, digo, es como un Pinti de 1800, ¿no? O así, amanerado y sobre todo irónico, ¿no? En algún momento pensé, digo, bueno, hay toda una serie de sus cuestiones irónicas, ¿no? Ya que son muchas chicas, dice, hay una que, digo, para ponerle un poco de humor irónico, dice que todas las mujeres se casan por interés. Algunas toman la precaución de enamorarse también. Digamos, es un personaje que termina dando potencia a su capacidad poética para decir un montón de cosas. Y me parece que en este cuento la cuestión irónica de no responder a la demanda, porque es interesante la segunda vez en donde los del pueblo no le están preguntando, ¿no? La pregunta es un poco más intensa. Bueno, dale, decilo, ¿no? Y él allí lo corta diciendo, no vi nada, cuando en verdad lo había visto, ¿no? Me parece que hace a todo un movimiento, en última instancia, digamos, en el plano de lo que nosotros trabajamos, es más bien un acto. Bueno, después seguiremos.
Bueno, gracias, Juan Carlos. Y Gloria quería intervenir. Habilita el micrófono. Bueno, me hago un poco eco de lo que dijo Anastasia, ya que para mí fue también una gran sorpresa con esto que hago, y fue medio gracioso porque me lo propone Lili, que se lo agradezco, y en el momento que puse a escribir lo que escribí, incluso Lili me dijo, si quieres cambiarlo, lo que sea, no hay problema, tenés fecha. Yo dije, bueno, esto es lo que me surge, esto es lo que apareció. Escuchando todos los relatos y demás, me gustó mucho lo que dijo en ese sentido Enrique en relación a lo que es el no y el nada, ¿no? Es una negación y a la vez una afirmación, porque ahí sobresale que hay algo dicho, no es que no hay nada, hay algo renegado, pero está. Y pensaba por otro lado que los sueños son cuentos y los cuentos son como sueños. ¿Quién de nosotros no ha esperado con ilusión el cuento de un padre? ¿No? O sea, aquel que de repente se toma el trabajo, o a la noche, o a la tardecita, de contarnos algo. Y esto queda marcado dentro nuestro. Quizás, sin pensarlo, algo de esto aparece en esto que puse como esta infancia, ¿no? Ahora ese niño, creo que es ese niño que todos tenemos y que aparece en nuestro análisis. No sé si cuando uno está en análisis aparece un ser tan adulto o aparece este niño de la infancia sin tiempo. Y me parece que el final de este cuento lo que marca es también cómo de repente en nuestros sueños, en nuestros cuentos, algo empieza a formarse, empieza a darse y empieza a formar parte de nuestro análisis y que necesita un corte, ese corte que marca que no hay palabras, que hay vacío, pero que también nos ayuda a salir, digamos, en cierta manera, de esa atadura infantil que tenemos. Por ahora nada más. Gracias, Gloria. Estaba pensando en los chicos que siempre piden que les cuenten el mismo cuento, ¿no? ¿Será siempre el mismo? ¿No? Seguramente no, pero insisten en que sea el mismo. Y si uno dice algo diferente, no, eso no era así, vos ayer me dijiste otra cosa, ¿no? Por ahí marcan la diferencia en lo que escuchan de uno y están alerta de esos. Sí, ¿alguien más quería hablar? En definitiva, lo que piden los chicos es que se les cuente. Que se les cuente. Exacto. ¿No es cierto? Eso está muy resaltado en uno de los cuentos. Simplemente quería agregar que para mí fue un gusto el mantenimiento de la incógnita hasta hoy, ¿no es cierto?, respecto de los relatos que fueron muy interesantes, y muy agradable también es conocer a los autores. Si bien lo que yo anoté fue una mirada psicoanalítica, digamos, sobre el tema de la desmentida más particularmente, ¿no es cierto? De todas maneras, eso no quita que el valor de esto que hemos estado haciendo es esencialmente literario, de literatura, y que en todo caso las puntuaciones psicoanalíticas vienen a ser una especie de complemento que en nada desmerecen ese valor puramente literario, que es realmente bello. Eso simplemente quería agregar. Gracias. Sí, Cecilia Moya. Bueno, el fenómeno que se produjo en mí tiene que ver con esto donde yo no participaba, sino que yo fui la voz de Cristina. Entonces, que se tome mi voz para yo leer el texto de otro me pareció un ejercicio que a mí me produjo un efecto, ¿no? Entonces, les agregaría la idea de pensar lo que sería, en este caso, una figura que es un observador participante que se hace voz.
Entonces fui escuchando distintas cosas porque me sorprendió toda la actividad, porque no participé de entrada en la escritura. Entonces me produjo un efecto en donde de entrada lo que dijeron estuvimos hablando de la presencia antes de que saliéramos al aire, y qué era la presencia, y alguien dijo, la presencia es la escucha. Y yo estuve con esa presencia de escucha todo el tiempo, escuchando la actividad, pero al mismo tiempo presté la voz para que alguien dijese algo. Y me hizo acordar a esto que trajo Liliana, donde me parece que se arma un texto de otro texto de otro texto, ¿no? Como que cuando termine la actividad va a haber otro texto escrito, que es el que se formuló a partir de lo que ustedes trajeron. Bueno, quería compartir esto y agradecerles la posibilidad de participar de esta manera. Y lo otro que me gustó de uno de los comentarios es el tema del olvido, cómo subrayaron la cuestión del olvido. Y me acordé del Martín Fierro cuando dice que olvidar es también tener memoria, como esa dimensión del olvido que también trae a nuestro recuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ceci. Sarita, ¿querés hablar? Desmuteate. Ahí está. Realmente la actividad, como todas las que hemos hecho, ¿no? con esta comisión, me impactó mucho. Cada una de las actividades para mí fue muy creativa, que la fuimos armando entre nosotros, y bueno, y resultó una sorpresa, siempre resultaron sorpresas. Y yo me siento muy contenta de que contribuí en cada una de ellas con haber elegido a alguien dentro de los colegas en formación para que interviniera, ¿no? Me acuerdo que en la primera de las reuniones elegí a Cristian Lopardo, que habló sobre una de las conferencias de Freud. En la segunda, en la que también participé yo, de la joven homosexual, de la carta urgente a la joven homosexual de una psicoanalista del año actual, elegí a Paula Cerruti, y en esta vuelta elegí a Anastasia Benza, ¿no? Como exponentes de colegas en formación, y que realmente trajeron historias muy emotivas, historias que nos hicieron pensar mucho. La de hoy de Anastasia me pareció especialmente interesante, igual que la de los demás, ¿no? Pero el hecho de haber sido de alguna manera la que invitó me dio mucha alegría, ¿no? Haber elegido a alguien que contribuyó también a esta actividad y todo lo que se fue planteando. Es decir, sabemos que, bueno, psicoanalistas y escritores que habitan, es decir, manejamos palabras, ¿no? Pero manejamos palabras, pero las manejamos de forma distinta. Recién se hablaba de lo presencial. Los psicoanalistas, ya sea por una situación del paciente en presencia o el paciente online, estamos en contacto con el personaje, y las palabras surgen en el encuentro con el otro. Pero cuando escribimos, estamos solos. No estamos con alguien. Estamos solos, y estamos solos con nuestra imaginación y con nuestros pensamientos. Y es otra la situación. Así como no se puede inventar un caso clínico, no se puede con la imaginación generar un caso clínico, así no se puede escribir un cuento sin imaginación. La imaginación es fundamental, y partiendo de Oscar Wilde, que realmente era un autor, como dijo recién Cosata, además de irónico, con una enorme e inventiva imaginación, hemos logrado nosotros, psicoanalistas,
trabajar a través de la imaginación. Y en los cuentos ponemos nuestros fantasmas, nuestros propios fantasmas, nos desnudamos. Y por eso es tan difícil escribir. Es tan difícil escribir y por eso lo interesante y lo meritorio de esta actividad. Yo creo que cuando empezamos con Osvaldo el año pasado, nos conmovió mucho todo lo que teníamos que hacer, porque teníamos que mostrar nuestros propios fantasmas en los que escribíamos. Y creo que esto es lo que está circulando en este momento en todo esto que se está articulando, ¿no? Gracias, Sarita. Bueno. Gracias. Osvaldo quería decir algo. Y Ceci después, Ceci Mateo. Y algo pequeñito. Me quedé pensando en la dimensión estética del discurso psicoanalítico y del decir del psicoanálisis, ¿no? Y con qué facilidad el lenguaje literario y el psicoanalítico se entremezclan y no habría una diferencia tan dura como a veces imaginamos. Que este fue el primer elemento que convocó la temática general de la subcomisión y que una vez más lo hemos podido comprobar en esta mezcla entre lo teórico, lo literario, y que se mezcla con muchísima facilidad y se entiende algo, aceptando que hay mucho que se presenta y que no se termina de entender plenamente. Bueno, quería hacer este comentario y dar pie a un comentario escrito que recién hizo Cecilia en el chat acerca de si no sabría decir si realmente estamos solos a la hora de escribir. Es más, me pregunto si alguna vez estamos solos. Bueno, está para pensarlo. Cecilia Mateu. No, tenemos gente que nos está siguiendo por YouTube y por Facebook. Saludos y algún comentario que ya les transmito. Tenemos saludos de Rojas, de Junín, también de México. Y tenemos un comentario de Graciela Campins. Interesante la mención que hacen del instante. Imposible de decir que se trenza con la creación artística y con la producción analítica. Felicitaciones a todos. Azucena Tramontano dice, un autor es descubierto por un lector y con su comentario le muestra al autor que se escribe en el desconocimiento. Finalmente, el autor se encuentra con su verdad. Eso me evocó la respuesta de Anastasia a Enrique. Ella dijo que esta escritura no la pensó psicoanalíticamente, digo que la escribió psicoanalíticamente. Felicitaciones por la propuesta a la Comisión de Escritos Breves. Karina Mexico, también digamos de Bahía Blanca. Felicitaciones a la Comisión de Escritos Breves por la propuesta creativa. Felicitaciones a todos los que intervinieron en los escritos. Es todo por ahora. Sí, cuando interviene, pregunté, bueno, pero ese instante, ¿no? Ese instante de fuga, ¿no es la aparición de lo inconsciente? Digo, no, porque aludiendo a lo que recién leíste, Cecilia, que es la aparición de lo inconsciente, pero a la vez velado por esta estética, digamos, poética, ¿no? Que bueno, que no deja de ser una ensoñación. ¿Alguien más quiere hablar? A ver, María Inés. Sí, bueno, felicitar a todos los que escribieron, fueron muy interesantes los cuentos. Tengo que decirte, Anastasia, que el tuyo es como que me impactó. Está ahí en el límite entre lo estético y lo
crudamente real. Creo que produjo además la escritura, al menos en mí, un impacto. Bueno, tendrá que ver con cuestiones mías, pero fue, digamos, algo que realmente me impactó. Entiendo que, siguiendo un poco lo que decía Sarita y lo que planteaba Cecilia, que yo creo que para escribir uno tiene que tener, me parece a mí, en mente a quién, o tiene que tener que decir algo a alguien, me da la sensación. No soy escritora, pero las veces que me ha tocado escribir algo, siempre he imaginado a alguien, o me doy cuenta que estoy diciendo algo a alguien, sino es como que muy difícil que surjan las palabras cuando no hay a quién decir o quién las escuche. Eso por un lado también. Y después, bueno, me encantó lo que escribió Verónica, porque, bueno, ahí se ve su pasta de analista de niños, porque ella hace referencia al momento ese del corte, de la canción, pero lo hace de una manera particular, viendo en ese momento, el momento, un momento y un espacio potencial para que algo surja. Ese que algo surja fue, bueno, creo que en los cuentos un poco lo que surgió. En Anastasia ese relato crudo, en Gloria ese chiquito que es rescatado cuando le dicen, bueno, te he visto a vos. Y en Juan Carlos no te pude seguir porque me quedé con el cuento ampliado de hoy, entonces lo que sí ahí se puede ver es toda una cuestión mucho más poética y más estética. Bueno, por el momento esto. Yo me había quedado con un par de cositas que escuché. Una es cuando hoy trajo el tema de la ironía en Wald de Juan Carlos y el tema de la desmentida que habla también Enrique, ¿no? Lo de la ironía me gustó, porque, bueno, no es que vaya a definir bien lo que es la ironía, pero pensé, ¿no?, que en lo irónico siempre alude a alguna otra escena que nos produce angustia. O sea, no deja de ser algo poético, estético, literario y todo eso, pero produce angustia. O sea, hay algo que conmueve. ¿Qué me quiso decir, no? ¿Qué me quiso decir? Ahí hay algo que conmueve. Y no sé si tiene que ver o no con el tema de la desmentida, pero pensaba también que el tema de la desmentida, o sea que la desmentida de la percepción impide que uno pueda tener ensoñaciones. Me acordaba incluso de una paciente mía con insomnios de toda la noche, de no poder dormir por tener una imagen traumática de ella que se le imponía en la pared, ¿no? O sea, sin ser psicótica ni nada, sino que se alucinaba algo que no la dejaba dormir. Y entonces pensaba que digamos, esto que vos hablas de la desmentida, si no es lo mismo que decir que esto que ya se había evocado, que para poder recordar primero hay que olvidar, ¿no? Y que puede ser un círculo, ese tiempo circular de lo que se habla, ¿no? De olvido y recuerdo, recuerdo y olvido, casi en una especie de sintonía propia, ¿no? Bueno, Sarita quiere decir algo. No, pero estás muteada, Sarita. Ahí está. Me acordé cuando estaban hablando de una anécdota que había leído acerca de una escritora estadounidense, Charlotte Perkins Gilman, o Gilman, no sé muy bien cómo se pronuncia. En 1887 sufría de una depresión posparto y un neurólogo prestigioso de aquel entonces le recomendó una cura de descanso y le indicó que dejara de escribir. No más de 2 horas de vida intelectual por día, le dijeron, ¿no? Pero como prescripción, y fue rotundo en esto de entregarse de lleno a la vida doméstica
y dejar de lado la vida intelectual para recuperar la cordura. Pero la escritora no le hizo caso, ¿no? Dejó de escuchar a estos hombres, decía, ¿no? Porque decía que eran los hombres que no la dejaban escribir, a estos hombres que le decían eso, y buscó la cura en eso que le prohibían hacer. Y escribió un cuento que se llamaba El empapelado amarillo, y un cuento muy perturbador, sobre una mujer durante su posparto que está encerrada en una casa antigua, en una habitación de un empapelado inquietante amarillo, y el empapelado es como una extraña mancha de humedad que va creciendo y que la va encerrando. Y con esto se curó. No sé, es decir, la situación de síntoma, ¿no? Que podríamos decir que tiene la escritura. Ya lo vimos en Joyce, por ejemplo, cuando Jung le dice a Joyce que a usted nada muy bien con sus palabras, mientras que su hija se ahoga, ¿no? La que no pudo escribir. No, quería decir que cómo la escritura puede permitir que el síntoma se haga síntoma y de alguna manera el individuo pueda salir de eso. Por supuesto que no es un tratamiento, porque en cualquier momento puede volver a empeorarse, pero mientras está escribiendo puede salir adelante. Bueno, también está el caso Schreber, que pudo escribir y que pudo salir adelante a través de su alegato, y que eso le permitió salir de la locura, ¿no? Sí, por un rato por lo menos. Gracias, Sarita. Un rato, sí. Andrea tiene... Quería leer, tiene que ver con esto, Sarita, también. Rubén Broncano Martínez escribió: el inconsciente siempre habla, escribe en cualquier tipo de producción, artística, científica o cultural. Gracias. Sí, Juan Carlos. Recordaba una cita de Lacan, creo que es mejor, que él dice que el analista lee lo que escucha. Y como no hay identidad, incluso para el que escribe, Blanchot dice que cuando el escritor lee lo que acaba de escribir, ya no es el escritor, sino que es un lector. Y siempre hay más de una versión, porque no hay la identidad. No somos Humpty Dumpty que dice yo digo lo que digo cuando digo lo que digo, porque cuando digo lo que digo algo se mezcla entre las líneas de lo que dije. Me parece que la función del analista es esa, ¿no? Jamás escuchar otra cosa que en la atención flotante, ¿no? Muchas veces los pacientes te piden que le expliques algo o que le digas si está bien o está mal. En última instancia, la posición del analista nunca es la lectura a la letra, excepto que sea una letra que le provoque, como por ahí decían también, la imaginación o la otra versión de lo mismo. Todo lo que estamos charlando me hicieron acordar, me pidieron, como le piden a todos los papás, que cuenten algo en el jardín de sus hijos, ¿no? Y como se sabe que soy medio histriónico, conté un cuento para 30 chicos, ya que yo había trabajado de maestro de escuela, y eran todos chiquitos de entre 4 y 5 años. Y recuerdo la sensación que tuve en un momento, mientras estaba contando el cuento, de que todo tenía como 30 o 50 ojitos que me miraban, pero nadie me miraba a mí, sino que miraban a lo que yo estaba contando, ¿no? Lo quería compartir con ustedes. Muy linda anécdota, de verdad. Claro, pero también algo de la percepción ahí de lo que decía Enrique, ¿no? O sea,
no te tenían que ver para poder escucharte y para poder ver otra escena, que es la que vos estabas planteando, ¿no? Es interesante cómo se van hilando las narraciones y las lecturas. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tenemos algo en las redes? A Gloria. Desmuteate, Gloria. Simplemente escuchándolo a Juan Carlos recién me hacía pensar que sí, que el inconsciente siempre escribe, ¿no? Y que evidentemente hay algo en la escucha que hace que lo escrito sea leído. Pero también es cierto que el inconsciente puede escribir mucho, pero si no hay esta escucha, no se lee nada, ni se entiende nada. O sea, hace falta una verdadera escucha para poder que eso sea después inscrito en otro lugar. En algún lugar, pensaba después, también es este hombre que puede escuchar algo en lo que dice el niño, más allá de lo que pide, más que la demanda, una otra demanda, que es lo que muchas veces nos olvidamos a veces en nuestro análisis. No lo puntual de una demanda, sino cuál es la verdadera demanda que hay atrás de ese deseo. Nada más. Gracias. Cecilia Mateo. No, pensando en esto que decía Gloria, ¿no? Que es cierto que muchas veces sucede como un poco plantea en el cuento de ella con un paciente. Si lo estamos viendo, como le dice el nene, se queda tranquilo cuando él le dice si te estoy viendo a vos. Y pensaba en eso, ¿no? Que es lo que suele suceder muchas veces en nuestros consultorios. Y pensaba en esto que también plantea Gloria y lo que dice Cecilia Moya en el mensaje, siempre hay algún otro, no estamos solos. Es decir, si estamos solos, nadie nos está escuchando, que eso es lo complejo. Bueno, de todas maneras, más allá de este comentario, yo quería felicitar y agradecer a todos los escribas, de una manera u otra, que aceptaron nuestro juego, la convocatoria a jugar en forma creativa y que realmente nos permite a nosotros seguir trabajando. Gracias, Ceci. ¿Alguien más quiere intervenir? Estaba pensando en esto que decías de cuando un paciente demanda, y vos, Cecilia, decías, yo digo, la típica del analista que le pregunté, ¿y a usted qué le parece? ¿No? Es decir, reenviándolo para que, digamos, a la asociación libre, nuevamente al fantaseo, al relato, al discurrir, ¿no? Osvaldo, ¿querés decir algo? ¿Querés terminar vos si es que no hay alguna otra intervención? Perdón, yo querría hacer una demanda precisamente. Sí, Enrique. Sí, que por favor nos hagan llegar los textos que conocimos recién hoy, ¿no es cierto? Porque los otros los tenemos, pero me gustaría tener también los comentarios de hoy. Muchas gracias. Sí, el de Juan Carlos. Juan Carlos, nos tenés que pasar ahora todo tu nuevo relato, porque nos había dado otro. Sí. Es decir, nos había dado un resumen, en realidad. Sí. Así que... Esperamos para la novela y los relatos que tenés. Bueno, como no. Sorry, yo creo que además, a pesar de que los niños siempre pidan repetir un relato, a veces quieren otro. Por eso también me sumo a esto de que quiero escuchar, o sea, quiero poder leer los de Juan Carlos y Anastasia, que ahora recién los conocimos, ¿no? O sea, me encanta que me cuenten cuentos todavía hoy. Sí, seguro, seguro. Bueno, Osvaldo. No, yo quería culminar el comentario que hicieron las Cecilias acerca del tema de si estamos solos cuando escribimos. Creo que es un momento de mayor soledad, pero como dice Manoni, pero aún así creemos que tenemos a alguien al lado. Creo que esta sería como, a mi juicio, la definición más fuerte de escritura. Es el momento de mayor soledad, pero aún así acompañado.
Bueno, me gustaría que vos concluyas digamos, este encuentro que fue en principio idea tuya, Osvaldo. Ah, sí, sí. Ujú. Y bueno, habrá más ideas para seguir participando en esta línea que, bueno, que para mí es muy fuerte, la de lo estético, lo literario y lo psicoanalítico, que tiene que ver con algo de esto del bien decir, que las cosas no se dicen de cualquier manera, y el efecto de el armado del dispositivo, que puede ser escrito o puede ser oral, también nos está diciendo cosas del orden de lo que no se puede comunicar muchas veces. Por eso salen cosas así como muy espontáneas, y me llamó mucho la atención y me gustó la convocatoria de Verónica a esta frase de Winnicott del gesto espontáneo, ¿no? Es la posibilidad de que aparezca algo que siempre sorprende y que muchas veces va de la mano de la literatura o de esa palabra que decimos que trata de significar otra cosa. Bueno, en la medida que eso salga, el espíritu de la subcomisión está cumplido, digamos. Verónica quería decir algo, sí. Algo muy mínimo. Quería agradecerles realmente la experiencia que me permitieron vivir, lanzarme a escribir, a pensar, pero quiero también decirles que la consigna que me acercaron realmente fue muy inspiradora. Esto hasta está linda para leerla, ¿no? Esto de qué actúa como señuelo, como emboscada, el hecho de sugerir, realmente me alegró muchísimo poder haber participado. Así que, Gracias. Nosotros pensábamos que conocíamos todo el material y que teníamos todo, pero Juan Carlos nos sorprendió también, así que nosotros que creíamos que nada nos iba a sorprender, resulta que quedamos también sorprendidos, y eso me parece que es sumamente interesante. O sea, este juego, ¿no? Fue un juego muy creativo, me parece. Sí, yo pensé que lo importante era hacer una pequeña mención de lo fantasioso y luego ir hacia como yo lo pensaba relativo al análisis. Cuando me di cuenta que era más bien al revés, entonces, bueno, tomé de este cuento, tomé un poco antes para completarlo para que sea más mostrativo. De todos modos, me encantó. Me encantó la picardía de no decir nada en la consigna. Y se soltara su creatividad, y me parece que salió bárbaro. Los felicito y les agradezco. No, de nada, pero mandá el cuento completo porque está muy bueno. Mucho gusto. Es de una mujer muy querida y muy sensible. ¿Cómo? El cuento es de una mujer muy querida y muy sensible. Sí, la verdad que sí. Lo transmitiste. Bueno, ya está entonces. Nos despedimos. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias a todos, muchísimas gracias. Y seguimos jugando otro día, ¿sí? Chao. Chao. Adiós, hasta pronto. Adiós.